Listo. Muy buenos días entonces. Estamos hoy día jueves 29 de abril y estamos comenzando una clase más de transferencia de calor. Ya tenemos más baja audiencia. Este curso tiene 66 alumnos, creo, inscritos, y ustedes hoy día son 17. Bueno, espero que la grabación de las clases ayude a reforzar esto. Eh, para comenzar quería solamente ponerlo sobre aviso de que ya se empieza a aproximar el certamen 1. Entonces, recordad que ustedes tienen el programa, el curso. Estamos en el mes de abril acá. Ya estamos, hoy día vamos a terminar el capítulo 4, que corresponde a conducción transiente, ¿no es cierto? Ya deberían tener también su segunda ayudantía. Y la próxima semana, cuando empiece el mes de mayo, vamos a pasar al capítulo 5. Este capítulo 5, lo tengo aquí abierto, corresponde a métodos numéricos de la conducción de calor. Entonces voy a dedicar 2 clases a explicar cuáles son los distintos métodos numéricos, pero esta materia del capítulo 5 no entra en el certamen 1, que es la segunda semana de mayo. ¿Ya? El certamen 1, la materia es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, que es el que estamos terminando hoy día. Así que aquí se cierra la edición y ustedes entonces toda la materia que tienen que evaluar es aquí. El capítulo 5, que es el de métodos numéricos, lo vamos a revisar a través de una tarea. ¿Ya? Entonces no entra en el certamen, para que por favor no se pongan a estudiar materia de más, porque ya es suficiente con la que tienen acá. ¿Ya? Y recuerden nomás el certamen, preguntas conceptuales, que son la mayoría de ellas, o todas ellas van a ser sacadas de las encuestas que les he estado haciendo, que hoy día también voy a hacer una. Y las preguntas de desarrollo numérico van a venir, obviamente, una pregunta del capítulo 3 y otra pregunta del capítulo 4. Es decir, una pregunta de conducción estacionaria y una pregunta de conducción transiente. ¿Ya? Las preguntas de conducción estacionaria, recuerden, hay 2 modos de pregunta incluso que se pueden combinar, que es analogía eléctrica y aletas. El análisis de aletas, que tiene varias condiciones de borde diferenciadas, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un problema en que tengan que aplicar una resistencia térmica, u otra pregunta en la que tengan que aplicar alguna de las condiciones de aleta que vimos, o una mezcla de ambas. Eso va a ser entonces una de las 2 preguntas y las de desarrollo. Y la segunda pregunta de desarrollo, obviamente, también va a caer del capítulo 4, que ya es conducción transiente, donde tienen 2 posibilidades. Una es que el sistema sea pequeño en volumen y tenga alta conductividad, por lo tanto su número de Biot sea muy chiquitito, entonces pueden aplicar la ecuación de Biot, o que el sistema ya no se pueda despreciar su variación de temperatura en el espacio y tengan que aplicar la segunda parte, y en ese caso, les digo inmediatamente, tendría que ser a través de los diagramas de Heisler, ¿ya? No con las ecuaciones ni con las tablas, sino que a través de los diagramas de Heisler, que para la gente que alcanzó a mirar la clase de hoy día en la cápsula, ya sabe a qué me refiero. ¿Ya? Así que eso es lo que va a entrar en el certamen. Y después, insisto, perdón que repita tanto, pero capítulo 5 de métodos numéricos no entra, a pesar de que voy a estar pasando esa materia antes del certamen. Y la semana del certamen, el día miércoles, perdón, justo un día antes del certamen, voy a hacer un repaso y voy a estar disponible para que ustedes me hagan preguntas en ese momento. ¿Ya? Así que eso es lo que quería comentarles. Y ahora voy a empezar con la encuesta, pero si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir, me pregunta inmediatamente nomás, y para asegurarme que se está entendiendo bien cuáles son los contenidos, ¿ya? Profe, yo Sí, tengo una duda, pero no sobre este certamen en sí, sino que sobre este capítulo ¿ya? del libro que estamos viendo. Usted en la cápsula llega hasta explicar los diagramas de Heisler y, bueno, y todo eso, pero Sí, todo es como visto en una dimensión. Yo sé que el libro después sigue como tratando de hablarlo como en varias dimensiones, en donde dice como que hay que como superponer soluciones de la sí, figura conocida. Bueno, aparte tampoco vimos los semi-infinitos. claro. Entonces,
¿eso lo vamos a ver? ¿Va a entrar No, no va a o entrar. ya no No, quedó? no va a entrar porque sí, no lo vamos a alcanzar a ver y no quiero presionar tanto la materia. Sí, Ok, no, eso va a quedar fuera lamentablemente, pero es mezclar las soluciones que ya vi, que es lo que me interesa que el concepto funcione, ¿ya? Y para ok, dejarte ok. también bien claro, Felipe, con esa respuesta, porque igual no lo voy a pasar en esta parte, pero además tiene una razón bien práctica en realidad, porque cuando tú tengas que resolver estas cosas después, lo más probable es que lo haga con un programa computacional que resuelva las ecuaciones diferenciales de manera real. Entonces, todos los cruces de sistemas, la verdad que ya estos métodos geométricos que se usaban antes, que eran una forma muy inteligente de simplificar las complejas soluciones que tenían, la verdad que ya se están usando cada vez menos. O sea, es muy raro que tú estés trabajando y tengas que recurrir a las tablas de Heisler o a las tablas, los valores de A sub 1, de lambda 1, y más encima después empezar a cruzar esos resultados y hacer un sistema semi-infinito combinado. Tú le vas a pedir a alguien que lo haga con un método numérico, tú mismo lo vas a programar, ¿ya? Entonces, es para responder tu pregunta también que hay una razón de fondo. O sea, no quiero seguir profundizando en estos métodos antiguos que eran subgeométricos, que simplificaban mucho el tema, pero porque ustedes lo más probable es que no lo hagan, ¿ya? Así que esa es la razón por la cual decidimos saltarnos esa parte. De hecho, todos los profesores que estamos haciendo el curso, dependiendo del semestre, vemos si alcanzamos a hacerlo o no, y yo preferí ya dejarlo fuera por ese motivo, ¿ya? Ya, Pero gracias. sí, pero es importante que me hagas la pregunta, porque no es por capricho, sino que porque ustedes después van a tener que usar los métodos numéricos, incluso los diagramas de Euler unidimensionales. Es muy poco probable que los usen, o si los llegan a usar es como más que nada para validar rápidamente si lo que el modelo le está entregando tiene sentido o no, y ustedes quedarse tranquilos, pero después van a basarse en los resultados del modelo y no en los diagramas de Euler, ¿ya? Así que gracias por la pregunta, Felipe, porque es importante tenerlo claro. Ok, bueno, ya alcanzaron a entrar 20 ya ahora. ¿Les parece que hagamos entonces la 21? La encuesta entonces, ¿ya? Eh, Voy a ponerles el link en el chat. Aquí va el link, pero voy a inmediatamente poner el código de barra también. Entonces vamos con la encuesta de Multimeter. Deberían verla ahí. El código de barras es este. ¿Lo están viendo ahora? ¿Sí? Sí, lo sé. Sí, Ya, profe, se ve. súper, gracias, gracias. Ahí no tapé el código de barras con unas pantallas, ¿no? Ustedes siguen viendo el código de barras. No estoy Creo que tapando. se sigue viendo el código. Ya, que quiero entender cómo funciona Zoom cuando pongo encima las cosas internas de Zoom. Qué bueno que no los interfiere. Ya. Listo, código de barras yo creo que ya lo tienen. Entonces ahora nos vamos a la encuesta. Eh, Arranco y por si acaso alguien se quedó fuera, ahí arriba está el código al cual pueden entrar si es que no alcanzaron el código. Entonces la pregunta indica: la conducción de calor en régimen transitorio considera, aquí pueden responder más de una, simetría térmica en las paredes del cuerpo, simetría térmica al centro del cuerpo, simetría térmica en el borde sometido a convección. ¿Ya? Eh, Creo que entró hace poquito Diego. Diego, ahí te dejé el link del Mentimeter, o puedes entrar a menti.com y usar el código que está arriba. Es la primera pregunta, así que recién empezamos. Eso era un mensaje para Diego que lo vi entrar recién. Ya, estamos entonces, 18 personas han respondido. Esta era fácil, es la B, y la mayoría de ustedes respondió la B, solamente una persona que lo puso en la pared del cuerpo. Esto es incorrecto, la simetría es en el centro del cuerpo, sea este una placa plana, un cilindro o un rectángulo, ¿ya? Justamente en las paredes, en los extremos, no hay simetría. De hecho, aquí el calor pasa de ser de conducción, con una curva, que es justamente la curva que queremos determinar, a convección afuera.
y no. Pero a ver, simetría térmica en las paredes del cuerpo. Bueno, igual podría considerarse como correcta porque el lado izquierdo del cuerpo es exactamente igual al lado derecho del cuerpo, ¿ya? Pero sí, podría considerarse como correcta en ese sentido, pero a lo que yo quiero en realidad es la condición de borde, que aquí ustedes tienen que poner que la derivada de la temperatura al centro es cero, mientras que acá no, ¿ya? Así que a eso me refiero, pero podría entender por qué alguien puso esta como correcta, porque claro, si hay simetría completa, es como un espejo desde la mitad hacia la derecha o de la mitad hacia la izquierda, así que podría a lo mejor haberse entendido, pero prefiero que la respuesta correcta quede como la parte B, ¿ya? Ok, eso sería la pregunta 1. Perdón, la pregunta 2. Aquí está. A los que están entrando recién, ahí arriba está el código por si acaso quieren entrar. Está recién la segunda pregunta. Así que de 6 creo que son, así que no han llegado muy tarde, si se quieren unir. Al sumergir un cuerpo en un fluido, la temperatura de la superficie adopta inmediatamente la temperatura del fluido. Pueden responder más de una correcta. La temperatura del centro adopta inmediatamente la temperatura del fluido. O se crea un gradiente de temperatura en el cuerpo. ¿Ya? Estamos sumergiendo un cuerpo más o menos grande ya, no es tan pequeño como en la clase anterior. ¿Y qué pasa con las temperaturas? La superficie adopta la temperatura del fluido inmediatamente, la del centro adopta esa temperatura inmediatamente y se crea un gradiente. 16 personas, ustedes son ya 24, que acaba de entrar uno nomás recién. Veamos acá. Las preguntas correctas son justamente las dos que había respondido la mayoría, ¿ya? El centro tarda un tiempo en adoptar la temperatura del fluido justamente porque estamos frente a un cuerpo con mayor inercia térmica o mayor volumen, así que no, se demora un poquito. Es correcta la C, que la puso los 17 personas que respondieron, yo creo que se fueron por acá, sí que es correcta, pero también es correcta la A, ¿ya? La temperatura inmediatamente adopta la temperatura del fluido, eso es desde el segundo 1. Así que es correcta también la parte A. Lo que pasa es que ya después la molécula que está inmediatamente un poquito adentro de la superficie se demora un poco más en adoptarla y así sucesivamente hasta el centro, ¿ya? Eventualmente todas las moléculas del cuerpo van a adoptar la temperatura del fluido cuando esto vuelva a estar en equilibrio. Pero en todo caso importante, es correcta la A y es correcta la C. Si alguien tiene dudas, me consulta nomás, porque esa es la idea de esta parte. Sigamos con la próxima. La solución para la ecuación diferencial adimensional requiere pueden responder más de una, 4 variables adimensionales, 2 condiciones de frontera, una condición inicial. ¿Qué necesito para poder resolver la ecuación diferencial adimensional que se genera? Pueden responder más de una. 4 variables adimensionales, 2 condiciones de frontera, una condición inicial. A las personas que están entrando recién, se pueden unir a la encuesta a través del código de arriba o el link que les estoy escribiendo recién en el chat. Creo que quedan 3 preguntas, todavía les podrían participar. Listo, veamos entonces aquí cuáles son las respuestas correctas de esta. Son las 3. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cuáles son las 4 variables adimensionales o a qué se refieren? Sería la temperatura dimensional, la distancia dimensional, el tiempo dimensional y el biot. Y claro, la transferencia de calor adimensional. Súper bien, Felipe, gracias. Ah, la Otra fisión. Sí, gracias. No, súper bien. Lo vamos a ver ahora. Otra persona ¿cuáles son las 2 condiciones de frontera que se requieren? Si nadie se anima, tiro al azar a alguien.
Profe, Dígame, Diego. la temperatura en T0 y que el calor por conducción en los extremos se va por convección. ¿Ya? La temperatura en T0, ¿te refieres a T0 x igual 0 o tiempo igual 0? Acuérdate Es que la estamos con... temperatura inicial. Cuidado, cuidado, por eso te pregunto, porque la temperatura es una función de x y de t, de posición y de tiempo. Entonces me estás diciendo, ¿cuál de los dos es 0 en la del medio? ¿Es la posición es 0 o el tiempo es 0? ¿O ambos? El tiempo es 0, porque el No, 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 cuerpo no, está cuidado, cuidado, todo... Diego, cuidado, Diego. Es ¿No? condición de frontera, no condición inicial. Ah, entonces tendría que ser al medio. La temperatura en x igual 0 para todo t es 0. Esa es la condición de frontera. Ah, Todas las curvas tienen una pendiente nula en el centro. Entonces, la condición de frontera dice que para en x igual a 0 para todo t es 0. Y la otra, la que dijiste, que para todo t, de nuevo, siempre el calor por convección es igual al calor por conducción, lo que me dijiste. Así que estaba bien, pero ese detalle es súper importante, por eso gracias por animarte a responder, Diego, es súper bien. Y qué bueno que te hayas equivocado en eso, porque, para reforzar el punto, ¿ya? Y la última, un tercer compañero o compañera que se anime a una condición inicial. Esa es la más fácil, ¿eh? esa era la que había dicho. Esa es la que habías dicho, sí. Sí, ya, dejémosla ahí entonces, ya. Sigamos. La vemos en todo caso ahora al tiro. El número de Fourier, que es el número adimensional nuevo que aparece en esta clase, representa temperatura, tiempo o transferencia de calor adimensional. ¿Alguien que ahí, por favor, respondan? Número de Fourier está fácil, así que por favor, ¿es temperatura, tiempo o transferencia de calor adimensional? ¿Es una sola respuesta correcta aquí? El número de Fourier, que está representado por la letra tau. 16. Ya lo voy a dejar ahí porque en realidad esto es bastante fácil, es el tiempo. Ya el número de Fourier es el tiempo. La temperatura es el teta y la transferencia de calor es el biot. ¿Ya? No es tan importante que se lo sepan de memoria, pero para que sepan que este número nuevo que apareció, el número de Fourier que está contado, es el tiempo dimensional, lo vamos a repasar ahora inmediatamente. ¿Ya? Y creo que queda una. Aquí pueden responder más de una. Los diagramas de Heisler permiten calcular la temperatura al centro del cuerpo, la distribución de temperatura en toda la geometría del cuerpo y o el calor transferido al cuerpo. Aquí pueden responder más de una, que me permiten calcular los diagramas de Heisler. Son una gran ayuda si es que yo no tengo herramientas numéricas para resolver las ecuaciones diferenciales. Vamos, 13 personas, aquí está todo, la mayoría se están tirando a todas, excepto una persona. Ahora hay alguien que dice que es solamente la primera. Ok. La pregunta correcta, la respuesta correcta aquí son las tres. Hay 9 diagramas de Heisler, 3 para pared plana, 3 para cilindro y 3 para esfera. En cualquiera de los tres casos, de las 3 que corresponden a cada caso, una es para determinar la temperatura del centro del cuerpo, el segundo diagrama para encontrar cómo varía esa temperatura desde x igual 0 o desde r igual 0 hacia el extremo, y la tercera me permite calcular cuánto fue el calor transferido a lo largo del cuerpo durante el proceso. Así que de las tres respuestas son correctas. ¿Ya? Y creo que esta era la última. Ah, no, queda una. Queda una. Vamos, para utilizar estas gráficas de Heisler, ¿qué necesito saber? Y aquí también pueden responder más de una. Necesitan conocer el número de Biot, el número de Fourier y X partido por L. Necesito saber la conductividad, convección y geometría del cuerpo. O necesito saber al menos 3 variables adimensionales.
Hay una sutileza aquí para que, les digo al tiro, son solamente 2 respuestas correctas, hay una que es incorrecta. A ver, alguien que se anime a decir cuál es la incorrecta. ¿Quién me adelanta la incorrecta de estas 3? Es bien sutil, ¿eh? No, así que no sé. ¿Nadie se anima a decirme cuál es la incorrecta? Manuel Rivera, ¿estás ahí? Manuel Alberto. Hola, profe. Hola, Manuel. Cuéntame, ¿te atreves a decir cuál es incorrecta las 3? No, yo solo puse que con Biot y Fourier. Ya. Pero No no, sé cuál es la otra. pero no apagues el micrófono, déjame ayudarte un poquito. Estás bien, para reforzar, esta pregunta es la más correcta, es muy correcta, está bien, Sí, ¿ya? Pero de estas 2, hay una que tiene una trampa. Dime tú, el número de Fourier, ¿te acuerdas que recién preguntamos? ¿Es la variable dimensional de qué? del tiempo. El tiempo. ¿Y dónde? ¿Y aquí está el tiempo? No. Entonces, si no tengo el tiempo, no puedo calcular Fourier, Ah, ya. ¿cachai? Y acá estoy diciendo que son 3 variables dimensionales. Sí, porque yo puedo entrar al diagrama, puedo entrar por Biot y Fourier y obtener teta, pero también puedo tener teta y despejar alguna de las otras. Así que también es correcto. Gracias, Manuel. Pues ahí Ah, te ya. dejo en paz. Gracias. Gracias. Ya, entonces estamos, espero que haya quedado claro. Ahí la trampa es que no puse el tiempo en esta. Y ahí sí que terminamos. Entonces dejo de compartir. Ya. Listo. 40. Sí, me quedan 5 minutos para el break, pero quiero... ¿saben qué? Me gustaría... A ver, bueno, les voy a mostrar la clase mejor. Veo que parece que vieron la clase varios de ustedes porque estaban más conectados, por lo menos del grupo que está aquí. Déjenme mostrar la clase muy rápido aquí. El chat, alguien me está diciendo algo, ¿no? Profe, ¿qué dicen del libro Poco para las clases? Ahí se me olvida el número, espérate, te lo muestro al tiro. Esto está aquí. Aquí estamos viendo el libro. No, todavía no están viendo el libro. ¿Están viendo el libro? Estoy ocupando esta. Ahí. No sé si dice aquí la edición, es que no veo toda la pantalla yo. Cuarta edición, sí. La 4ª edición. Cuarta edición. Esa estoy usando, y es la que está también en el... Ah, sí, esta estoy usando, ¿ya? Listo. Profe, no sé Y si le preguntaron cómo le fue ayer. súper bien, súper bien. Tuvimos más de 100 inscritos. Estuvo excelente la comunicación entre los 3 estamentos que participamos, academia, sector público y la industria. Participó casi muchos representantes de marca de Chile, de todas las marcas de autos, estaban casi todos. Y lo único nomás que la ministra de Medio Ambiente al final no pudo mandar el saludo y mandó al subsecretario. Y les cuento el tiro por qué, porque esto es igual interesante el trasfondo de eso. No sé si ustedes saben que la COP que se hizo el año pasado en Chile, ahora se está haciendo la nueva, ¿no es cierto? La COP26 en Inglaterra, en el Reino Unido. Y como Chile todavía había presidido la COP anterior, la presidenta de la COP, que es la ministra de Chile, tiene que traspasar el mando al nuevo presidente, que es del país que está ahora siendo el anfitrión. Entonces, la ministra le hicieron un montón de preguntas y de entrevistas y salidas en prensa. De hecho, tuvo que estar en el lanzamiento de la COP. Y se le ocurrió decir algo que fue bien desafortunado, que dijo que antes de que la COP se hiciera en Chile, el cambio climático no era tema en Chile. Y eso
pucha, generó molestia a un montón de gente que ha estado trabajando en este tema por muchos años y que incluso habían encuestas y cosas que decían que la población chilena estaba mucho más concientizada y preocupada del tema del cambio climático que en otros países de la región. O sea, en Chile sí era un tema y eso estaba demostrado. Había centros de investigación, empresas que estaban trabajando en el tema del cambio climático. El mismo gobierno tenía unidades de cambio climático y Chile había sido uno de los primeros países que había entregado unas cosas que se llaman las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, en donde ponía un pie súper fuerte Chile en tema de cambio climático y como a la cabeza de muchos de otros países incluso. A lo mejor en la prensa, perdón que use este término, pero en la asquerosa prensa típica que muestra puros portonazos y sangre y cosas así terribles, pura prensa roja y malas noticias, no era prioridad. Pero en general, en el discurso interno de toda la gente que está trabajando, sí era un tema. Entonces, mucha gente se le tiró encima. La ministra yo creo que se dio cuenta que había metido la pata con el argumento y bueno, se declaró enferma, entonces toda esta semana no ha querido salir públicamente en nada. Y entre esos eventos públicos estaba nuestro pobre evento que no tenía nada que ver, pero claro, yo creo que ella prefirió no salir. Era una grabación pregrabada en todo caso, no era necesario que estuviera en vivo, pero yo creo que quiso, como política así en general, le pidieron que bajara el perfil esta semana por lo menos. Además que ella pertenece al gobierno, el gobierno, independientemente de lo que ustedes opinen, del gobierno están a favor o en contra, no está pasando una buena semana. Entonces la verdad que yo creo que le pidieron estar un poquito bajo perfil. Les cuento eso un poquito, que no tiene mucho que ver con el evento, pero nos hizo a nosotros bajar a la ministra, a pesar de que la teníamos en toda nuestra difusión, estaba ella, porque nos habían prometido que iba a mandar ella su video de salud. En todo caso, la persona del ministerio, que es Marcelo Fernández, a quien yo lo conozco hace muchos años, estuvo presente. De hecho él quiso dar su presentación en vivo y no la hizo pregrabada como yo y el otro expositor, y estuvo ahí y yo creo que hizo un buen rol. No sé si alguien de aquí vio el evento, porque creo que había algunos alumnos que me parecían conocidos. ¿Alguien estuvo presente ayer o no, aunque sea un ratito? Yo, profe, pero como la última mitad, vi como el final de la presentación de Marcelo Fernández, creo que era, Pues era y el después ya, y después la de Diego ya. Zamorano, Diego Mendoza de la NAC, ya. él. ¿Y te pareció interesante el tema, Francisco, no? ¿O cachaste algo? ¿Te entendiste más o menos de qué se trataba? Sí, o sea, igual no estaba al 100% concentrado porque estaba haciendo una tarea, pero Ya, em, todo era bueno lo que hablaban, o sea, para mí era como cosas como que yo desconocía, entonces igual claro, era ya. interesante. Y me llamó la atención igual el comentario que hizo Marcelo Fernández, Ujú. de que Chile lidera como en la región como el tema del control de emisiones. Sí, eso es cierto y nadie lo sabe. Por eso digo de repente que yo me enojo con los medios porque no publican esas buenas noticias. Perdón, iba a decir algo, parece, ¿no? Algo más, Francisco. No, eso no. Eso no. Ya no, qué bueno que tocaste ese punto, porque de hecho Chile lo lidera. A mí cada vez que me invitan a dar charlas fuera de Chile, sobre todo en América Latina, lo único que quieren es que contemos la experiencia chilena. Esto es sobre las administraciones, es un proceso que viene de hace muchos años, ha pasado por todos los presidentas y presidentes que han estado en Chile. O sea, no estoy hablando de una gestión particular ahora, tenemos el mejor combustible, tenemos las normas más exigentes en Latinoamérica, tenemos la revisión técnica, aunque ustedes no lo crean, la mejor que hay en Chile, que hay en Latinoamérica y casi en el mundo. Tenemos un laboratorio que verifica que las emisiones de los vehículos cumplan lo que dicen y han parado a marcas súper importantes porque nos han tratado de vender cosas que no son lo que dice el papel. Y Chile tiene un laboratorio que ha logrado frenar eso. Así que la verdad que tenemos que sentirnos súper orgullosos en eso. El único país en Latinoamérica que tiene buses con el estándar más exigente que existe hoy día, que es el Euro 6, y el segundo país fuera de China, que tiene más buses eléctricos en una flota operando realmente ya con varios años. O sea, hay un montón de otras cosas malas, pero esas cosas Chile lidera, y es cierto que lidera, eso lo podemos decir con todo orgullo. Y yo me siento, y lo digo, yo lo defiendo porque yo he trabajado en esto tantos años, así que me siento parte de ese triunfo,
aunque sea chiquitito. Oigan, bueno, quiero darles 5 minutos de break, por favor, para poder pasar la clase. Así que 8:48. Volvemos a las 52, ¿ya? A las Profe. 52. Sí, dígame, Fran. Antes, la actividad de ayer quedó grabada, ¿o no? La, La actividad que hizo ayer quedó grabada. ¿Se puede ver en algún lado? la clase te refieres? ¿La encuesta? No, todo? la actividad externa que hizo usted. El evento, sí, vamos a sacar un video completo, sí. Lo estamos editando ahora para que quede bonito. Sí, lo voy a publicar. Gracias, sí. Perdón. Pensé que te refería a la clase y pensé se me olvidó grabar la clase. No, ya, entonces a las 50, dije a las 53, ¿ya? Ok, estamos de regreso. Perdone que esté como un poquito apurado, es que a última hora me están citando una reunión de alto nivel en la universidad y tenemos que presentarnos 9 profesores que estamos viendo el proceso de autoevaluación institucional y formaron comisiones y yo pertenezco a una de esas comisiones que es la de investigación. Así que tengo que juntarme con la persona encargada de hacer este proceso ahora a las 9, pero les dije que yo tenía clase, así que veamos lo que falta, por favor. Usted está metido en todo. Sí, en todo, ya. No sé decir que no. Sí, en hartas cosas. Bueno, pero es que esa la pega a lo académico, estamos metidos en un montón de cosas. Siempre ustedes nos ven en las clases nomás, pero las clases para nosotros, pucha, con todo el cariño que le tengo a la docencia, representa como un 15% de mi actividad diaria, en realidad. O sea, imagínense, con todo lo que uno hace en clase, eso es un 15, un 20% de lo que uno hace. Van a estar ustedes igual cuando estén trabajando, se van a acordar de mí. Ya, este es el resumen de la clase. Estamos entonces en el capítulo 4. Aquí me faltó poner en el cuadrito los diagramas de Heisler. Estamos viendo régimen transitorio, con diagrama de Heisler incluido. Y como preguntó uno de ustedes al principio, no voy a ver, me voy a saltar la última parte, el capítulo que es sólidos semi-infinitos, por las razones que expliqué al comienzo de la clase. ¿Ya? Entonces, y esto acá, la primera parte del capítulo era con cuerpos concentrados, que ya ustedes lo vieron, es una ecuación bastante simple con una exponencial, donde a través del número de Biot ustedes pueden determinar si es concentrado o no, y no se vayan a equivocar que la exponencial que trabajan ahí hay un parámetro B, una B minúscula, no es el número de Biot, por favor, no se confundan, el número de Biot es para determinar si es concentrado o no. Y si es concentrado, utilizan la exponencial que tiene el parámetro B que se utiliza en la expresión. Ahora, estamos en el segundo caso, donde el problema tiene un Biot más grande, y para eso entonces hay dos enfoques, uno que es la solución exacta, que es la resolución de esta ecuación compleja que está aquí, que es difícil resolverla a menos que ustedes realicen métodos numéricos, que es lo que vamos a ver justamente en el capítulo que viene. Pero no nos vamos nosotros a preocupar de resolverlo de esta manera, sino que lo vamos a hacer con la solución aproximada. Y esa solución aproximada es una ecuación que ustedes la pueden resolver ya sea aplicando unas tablas o aplicando unos gráficos. Todo esto para Biot superior a 0,1. Entonces, a eso se refiere esta clase. ¿Cómo se llega a la ecuación? ¿Cuáles son las tablas que la solucionan o cuáles son los diagramas que la permiten solucionar? Y eso lo vamos a ver para geometría pared plana, cilindro y esfera. Me salto inmediatamente aquí a la 11 para que este es el análisis que queremos hacer. Tenemos nosotros el cuerpo, ¿no es cierto? Y inicialmente se encuentra una temperatura T sub I, se sumerge en un ambiente a T infinito, y si lo dejamos un buen tiempo, este cuerpo va a pasar de una temperatura constante T sub I a una temperatura constante T infinito. Pero lo que nos interesa a nosotros es tener la forma de cualquier curva que tengamos en ese intervalo de tiempo, entre t igual 0 hasta t final, cómo se comporta la temperatura. Y para hacer eso entonces cortamos el cuerpo por la mitad y analizamos solamente una mitad. Y la otra mitad va a ser exactamente un espejo. Entonces,
Y siempre, si ustedes se fijan, va a haber la temperatura en la superficie, apenas lo sumerjamos en el cuerpo, desde el primer segundo va a ser infinito. Esa era una de las preguntas que hacía. ¿Ya? Y en el centro, no, se va a demorar en llegar. Este primer curva de temperatura, solamente el calor permitió calentar las primeras partículas, pero ya desde esta zona hasta el centro no se han dado cuenta que el cuerpo está sumergido. Recién en T = 2 empezó a llegar la nueva temperatura al centro del cuerpo. En T = 3 ya el centro se estaba enfriando, y en T = infinito todo el cuerpo adoptó esta temperatura. Entonces lo que yo quiero saber es la forma de estas curvas. Eso es el objetivo de esta parte de la materia. Para ello, entonces, se definen condiciones de borde para poder resolver esta ecuación diferencial, que es la que vimos en el capítulo 2. Pero para poder hacer más fácil la resolución matemática de esto, vamos a hacer un cambio de variable. En vez de trabajar con temperatura, con X minúscula y con tiempo, vamos a dimensionalizar todo esto. Incluso el alfa también lo vamos a dimensionalizar. Entonces, todos los términos que están aquí, temperatura, posición, variables geométricas de transferencia de calor y tiempo, los vamos a transformar mediante la variable dimensional X mayúscula, la variable de temperatura dimensional θ, la variable dimensional de tiempo, número de Fourier, y la variable dimensional de transferencia de calor, número de Biot. Con esas 4 variables reescribimos la misma ecuación diferencial que estaba antes, pero ahora nos queda con este formato que está acá. Y acá está el resumen de las 4 variables adimensionales que les preguntaba en la encuesta. Habiendo tenido eso, entonces se empieza a resolver esto, y la solución exacta es la que estoy mostrando acá. ¿Ya? Pero nosotros no nos vamos a detener en resolver esta diferencial exacta, sino que vamos a buscar una solución aproximada, donde sacamos la sumatoria y trabajamos con solamente los exponentes n más relevantes de esta ecuación, y no lo llevamos a infinito. Entonces, para hacer eso, de nuevo se vuelve a aplicar el esquema para las 3 condiciones, recordamos las variables adimensionales del problema, recordamos... Sí, perdón. ¿Y qué nos permite despreciar ciertos términos de esa serie? Porque cuando tú empiezas a mostrar el valor que tienen estos términos, al principio, en los primeros términos, vas a empezar a tener los valores más grandes, y después simplemente vas a empezar a modificar los decimales, y cada vez vas a ir profundizando en un decimal de mayor orden. Entonces, cada vez que quieras sumar un término más, lo más probable es que estés simplemente aumentando, ponte tú, 0.000002, y después 0.9003, y así sucesivamente. O sea, la solución exacta, tú tienes que hacer una sumatoria de muchos términos, pero tal vez del orden 3 o 4 en adelante, el peso que van a tener esas nuevas soluciones van a ser tan chiquititas que no son relevantes. ¿Ya? Esa es la razón que está para hacer eso de manera... No es necesario hacer todo el proceso, pero matemáticamente siempre te queda un término más para poder solucionar la ecuación. ¿Ya? Pero si tú Ya tienes los ves. primeros modos nomás es como una vibración. Si tú tienes los primeros elementos, los primeros, ¿cómo se llama esto en matemática? Solamente con las primeras 4 o 5 aproximaciones ya tienes ya el 95% de la solución resuelta. ¿Ya? Aquí se explica el número de Fourier, que tiene que ver con el calor conducido y el calor almacenado, que es lo que estábamos preguntando también en la clase. Y estas Profe, son tengo las... una duda. Ah, perdón, disculpa. Sí, Diego. ¿Puede volver a la diapositiva del número de Fourier? Esta. La otra. Esa. Sí, esta. El número de Fourier ahí se ve que depende del tiempo. Sí. Entonces, por ejemplo, la razón a la cual el calor es almacenado en el cuerpo también depende del tiempo. Sí. Sí, porque acuérdate que el calor almacenado... ¿Te acuerdas de alguna expresión de calor almacenado? La de CP de T, Sí. Y que te falta un término M, ¿no? M punto. Ujú. Claro, M, CP de T. ¿Ya? Que después se transforma en densidad al M, entonces te queda densidad por volumen, por CP, por dt, pero ese dt que está ahí, que es la diferencia de temperatura,
Depende, pues si tú estás en el instante t0, ese dt es 0. Pero después si ya empiezas a adentrarte en el cuerpo, vas a tener siempre una variación de temperatura desde el momento en que partió el cuerpo a la temperatura T sub i, a la temperatura que tiene más adelante, ya sea más fría o más caliente. Y esa temperatura que está optando depende del tiempo. Es decir, al principio tú estás calculando T sub i en el tiempo igual 0 menos T sub i en el tiempo igual 1 es 0, en el centro. ¿Sí? Pero cualquier otro punto va a tener una diferencia de temperatura que va a ser justamente la diferencia entre T sub i y la curva que estás analizando. Entonces, primero vas a calcular T sub i contra la curva en T sub 1, después T sub i contra la curva en T sub 2 y después contra la curva en T sub 3. Entonces, dependiendo en qué tiempo te encuentres, el gradiente de temperatura va a ser distinto. Por eso que el número de Fourier, entonces, depende del tiempo. ¿Sí? Ah, gracias, profe. ¿Sí? Sí, lo entendí. Ya, súper. Y bueno, las ecuaciones simplificadas ya no tienen la sumatoria, como ya he dicho, solamente tienen el primer término de la serie y se pueden resolver de distintas maneras. No son muy amistosas estas ecuaciones, pero ustedes las pueden resolver mediante tablas, que esto lo explico en la clase. Ustedes tienen las tablas y pueden encontrar el lambda sub 1 o el a sub 1 de las ecuaciones que acabo de mostrar aquí, el lambda sub 1 o el a sub 1, ya sea para despejar la temperatura o para despejar el calor. ¿Ya? El lambda sub 1 que aparece aquí, y en el caso del cilindro hay un j sub 1 que también está en la tabla. Entonces ustedes pueden hacer uso de las tablas para resolverlo, pero en el certamen yo voy a pedirles que por favor hagan uso de los diagramas de Heisler. ¿Ya? Y acá, como dije, son 9, 3 para placa plana, que los muestro en detalle. El primero me dice la temperatura en el centro de la placa, o sea, solamente me está diciendo la temperatura aquí. ¿Ya? Y ustedes pueden entrar con el tau, se cruzan con alguna de las rectas, que es el inverso de Biot, y con eso encuentran el teta. O si yo les entrego la temperatura y les entrego el tiempo, a lo mejor les puedo preguntar cuál es el Biot. Y así, con cualquiera de las variables adimensionales, ya sea con teta y con tau, pueden obtener Biot, o con Biot y con tau pueden obtener teta. Eso solamente para el centro de la placa. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren saber qué ocurre en cualquier punto entre 0 y L, distinto al centro de la placa, entonces trabajan con la segunda curva. Y aquí entran con el inverso de Biot, lo cruzan con la variable dimensional x partido por L, y despejan el teta, pero esta vez es el teta para el t en x. ¿Ya? En la tabla anterior, teta aquí era en t sub 0, siempre en x igual 0. En la segunda gráfica es t en x igual x, que es el que está acá. Con eso entonces saben cuánto es la temperatura en cualquier punto entre medio del cuerpo, sea este una placa, un cilindro o una esfera. Y el último diagrama les permite a ustedes saber el calor transferido. Y aquí tienen que multiplicar el número de Biot al cuadrado por Fourier, que les da ese término, obtienen ese valor, tienen todos los datos para calcularlo, suben y lo cruzan con el número de Biot, no el inverso, sino que el número de Biot directo, y obtienen entonces la relación entre el calor que están transfiriendo en ese instante con respecto al calor máximo. ¿Ya? Y con eso entonces pueden obtener cualquiera de los tres términos: temperatura al centro, temperatura en algún punto X, o calor transferido en algún tiempo T. Y eso se repite para cilindro y para esfera. Con eso entonces ustedes están en condiciones de resolver un problema, y les voy a preguntar seguro algo de acá. Lo más malo que podría hacer es que les ponga un problema con dos partes, en que consideren unos valores en la primera parte y después otros valores. Entonces la primera parte les va a dar probablemente que el Biot va a ser inferior a 0,1, entonces lo calculan con la primera expresión, pero después yo les cambio algún parámetro y les va a dar que el Biot es mayor a 0,1 y tienen que calcularlo con Heisler. Entonces la parte A lo hacen con la ecuación exponencial y la parte B la hacen con
con los transientes en un mismo problema. Ya, no sé cómo están con eso que me escribió aquí, parece. Ah, ya. Diego me escribió que bien. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En el gráfico de la variable adimensional del calor, ¿es el calor en cuanto a cantidad o en cuanto a flujo? ¿En cuanto a razón de cambio? Sí, espérate un poquito. Déjame ir para allá para no equivocarme al responderte. Tú me estás preguntando en el último, ¿no es cierto? En este. No tiene Sí. punto. Ya, Es en calor base a total. cantidad. Claro. Claro. en base a Entonces el cantidad. calor máximo sería el calor entre T igual 0 y T infinito. Sí, justamente. Todo el que tú calculas termodinámicamente. ¿Te fijas esta ecuación acá? El calor máximo es el calor que tú, claro, entre T sub I y T infinito. Que son dos regímenes estacionarios, ya no tienen cambio de tiempo, cambio de temperatura. Tú eso lo puedes calcular por balance de calor nomás. Todo el calor que se transfirió. Pero con esto tú puedes calcular el calor que se está transfiriendo en un instante T cualquiera. ¿Sí? Claro, profe, y otra cosa, ¿no sería un poco redundante este calor debido a que previamente sacamos la expresión de la temperatura y con ella también podríamos obtener el calor? ¿O no? Claro, es lo mismo. Sí, sí, es solamente para simplificarlo nomás. Claro, Ah, claro, sí, porque tú tienes la temperatura y con eso puedes calcular el delta T, por supuesto. Y cuando haces eso, aplicando esta ecuación, es que te da esto. Sí, obviamente son dependientes uno del otro, sí, sí, tienes razón, es lo mismo. ¿Mm? Solamente que te simplifican la pega, no te lo entregan directo. claro, es más práctico. Claro. ¿Mm? Sí, Ok, sí, sí, gracias, sí. profe. ¿Ya? Bueno. Oigan, yo me tengo que ir a mi reunión, estoy un poquito atrasado, pero les dije, pero ahora me Pero, gustaría ya entrar. Sí, perdón, Mauro. la clase de ayer, ¿cuándo la vas a subir? Eh, ahora mismo, lo que pasa es que ayer después tuve el seminario y se me olvidó. Pero Sí, voy sí me comentaron, pero más que nada le preguntaba porque ayer no logré llegar a la clase y la idea era verla ayer antes de esta, pero antes de esta, no, disculpa, estuve con la cabeza puesta en otra cosa y se me olvidó. La tengo ya, lista para grabar. Las voy a subir todas ahora. Bueno, ahora tengo esta reunión, después tengo que hacer otra clase en la Universidad de Chile. Así que después de almuerzo, antes de almuerzo, después de almuerzo voy a subir todo, incluso las encuestas, ¿ya? ya. Muchas gracias, profe. Ya, no, gracias por acordarme. Si no la subo al tiro, después se me pasa. Ya. Que esté muy bien. Voy a dejar de grabar.